Y a tu canal de Exarlos. ¿Sabes qué? Qué bueno que viniste a conocerme y saludarme, me da mucho gusto. Te mando un súper saludo, te mando un abrazo, te mando todo mi ki y te mando un enorme Kamehameha. ¡Ay, ya lo maté! Adiós. Un saludo para Vite, un saludo para Víctor Guerrero, un saludo para Valeria Vega, un saludo para Ulises, un saludo para Tinkaz, un saludo para Sailor Uzumaki. Un saludo para Pablo Baños. Un saludo para Miguel Ángel 23. Un saludo para Marco Cárdenas. Un saludo para Jesús Moreno. Un saludo para Ignacio Martínez Sánchez. Un saludo para Emiliano Perea. Un saludo para el Papu XD. Un saludo para Digamer 444. Un saludo para Diego Gilmer Condori. Un saludo para Dark Alastor Drago. Un saludo para Brian Pérez. Un saludo para Ángel Tirael. Un saludo para Ángel. Antes de comenzar, por favor, si estás interesado en conseguir stickers exclusivos para el canal, votaciones, comentarios relevantes y ser saludado al principio de video y una mención, puedes unirte al canal como un miembro por solo 9 pesitos al mes. Espero te nacer. Azbin Hotel. Prólogo. Adán, la caída y el ascenso del primer hombre. Recuerdo el día en que fui creado por Dios, en el jardín del Edén. Era un lugar de belleza y perfección, donde todo era posible. Y yo, Adán, era el primer hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Mi primera esposa, Lilith, fue creada de la misma manera que yo, a partir de la tierra y con el aliento de Dios. Pero después de un tiempo, Lilith se sintió insatisfecha con su vida en el jardín del Edén y decidió abandonarme. Después de la partida de Lilith, Dios creó a Eva a partir de una de mis costillas, mientras yo estaba en un sueño profundo. Eva fue creada para ser mi compañera, mi amiga y mi esposa. Pero después de la creación de Eva, Lilith se sintió amenazada y temió por su existencia. Pensó que Dios la eliminaría, ya que Eva era la nueva creación de Dios y Lilith se sentía como un producto defectuoso. Este miedo y su ambición la llevaron a ser seducida por el ángel Samael, también conocido como el portador de la luz. Juntos, tramaron contra mí y contra Eva, y convencieron a Eva para que comiera del fruto prohibido. Después de nuestra desobediencia, Dios nos expulsó del jardín del Edén. Pero fue Lilith y Samael quienes fueron condenados al Averno, un lugar de sufrimiento y oscuridad. En ese momento, Samael fue renombrado como Lucifer, el portador de la oscuridad, el ángel caído, el príncipe de las tinieblas. Y Lilith, la primera mujer, fue despojada de su humanidad y se convirtió en la primera demonio, conocida como la madre de los demonios, la reina de la oscuridad, la seductora. Con el tiempo, Eva y yo tuvimos muchos hijos, pero la maldición que cayó sobre Caín, hijo de Eva y Lucifer, siempre me pesó en el corazón. Y cuando mató a Abel, fue el cumplimiento de la maldición que había sido pronunciada sobre él. Me sentí devastado por la pérdida de mi hijo inocente, y me pregunté qué había salido mal. Y fue entonces cuando descubrí la verdad sobre la infidelidad de Eva y la verdadera naturaleza de Caín. Eva, al descubrir que yo había descubierto la verdad, se sintió avergonzada y enojada. Y después de una pelea, decidió abandonarme. Me sentí dolido y solo, ya que muchos de nuestros hijos se pusieron de su lado. Pero hubo uno que se preocupó por mí, mi hijo Set. Sin embargo, le convencí de que buscará su propio camino en la vida, ya que yo sabía que mi tiempo en este mundo era limitado y nunca sabría el momento de mi fin, y así, me quedé solo, reflexionando sobre mi vida y mis errores. Ahora, a la edad de 300 años, sigo adelante, sin saber qué me depara el futuro, pero con la esperanza de encontrar la redención y la paz que siempre he buscado. Capítulo 1. La creación de Adán. Recuerdo el momento en que fui creado por Dios. Era un momento de gran oscuridad y silencio. No había nada más que la voz de Dios, que resonaba en la nada. Pero antes de que yo fuera creado, Dios había creado a los ángeles. Los había creado para hacerle compañía, porque se sentía solo en el universo. Dios es un ser perfecto y omnipotente, pero también es un ser que anhela la compañía y la relación con otros seres. Así que Dios creó a los ángeles, seres espirituales que lo adoraban y lo servían. Los ángeles eran criaturas perfectas, creadas a la imagen y semejanza de Dios. Eran seres de luz y de amor, y estaban destinados a servir a Dios y a hacerle compañía. Pero aunque los ángeles eran criaturas perfectas, Dios se dio cuenta de que algo faltaba en el universo. Algo que no podía ser llenado por los ángeles ni por ninguna otra criatura. Dios se dio cuenta de que el universo necesitaba algo más, algo que fuera capaz de amar y de ser amado de la misma manera que Dios amaba y era amado. Y así, Dios decidió crear a Adán, el primer hombre.
Me creó a partir de la tierra, moldeándome con sus propias manos. Me dio forma y estructura, y me infundió la vida. Fue un momento increíble, lleno de emoción y de maravilla. Al principio, no sabía qué era ni qué estaba sucediendo. Pero poco a poco, comencé a tomar conciencia de mi entorno. Vi a Dios, que me miraba con amor y con ternura. Vi a los ángeles, que me rodeaban y me cantaban alabanzas. Y entonces, Dios me habló. Me dijo: Adán, eres mi creación más perfecta, eres el ser más parecido a mí. Te he dado la vida, y te he dado el don de la conciencia. Ahora, te entrego el mundo para que lo cuides y lo protejas. Pero también me dio una tarea específica. Me dijo: Adán, tu labor será dar nombre y significado a todo lo que he creado. Debes explorar el mundo, conocer sus secretos y darle un nombre a cada cosa que encuentres. De esta manera, podrás entender y apreciar la belleza y la complejidad de mi creación. Y así, comencé mi labor. Exploré el jardín del Edén, conocí sus secretos y le di un nombre a cada cosa que encontré. Le di nombre a los árboles, a las flores, a los ríos y a los animales. Y al hacerlo, comencé a entender y a apreciar la belleza y la complejidad de la creación de Dios. Fue un trabajo emocionante y desafiante, pero también fue una gran oportunidad para conocer y amar a Dios. Y aunque no sabía qué desafíos me esperaban en el futuro, estaba listo para enfrentarlos con valor y con fe. Capítulo 2. La creación de Lilith. Recuerdo el momento en que vi a los animales del jardín. Cada uno tenía su pareja, su contraparte femenina. Me di cuenta de que yo era el único que estaba solo. Ese sentimiento de soledad me llenó de tristeza. Pero entonces, Dios decidió crear a una compañera para mí. La creó a partir de la misma tierra que yo, y la dotó de una belleza y una inteligencia igual a la mía. Lilith era una criatura hermosa, con cabellos rubios que caían en cascada por su espalda, y ojos azules que brillaban como el cielo en un día claro. Su piel era suave y pálida, y su sonrisa era capaz de iluminar todo el jardín. Recuerdo el momento en que la vi por primera vez. Estaba nadando en el río que corría por el jardín, y su cuerpo se movía con gracia y elegancia en el agua. Me sorprendió su belleza y su habilidad para nadar. Me quedé parado en la orilla del río, mirándola con admiración y asombro. Cuando Lilith salió del agua, se acercó a mi cero y me sonrió. Yo me sentí enamorado de ella en ese mismo momento. Supimos que estábamos hechos el uno para el otro. Hola, le dije, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Me llamo Adán. Lilith me sonrió de nuevo. Me llamarás Lilith, dijo. Y juntos, exploraremos este jardín y le daremos nombre a todas las criaturas que Dios ha creado. Me sentí emocionado de tener una compañera que compartiera mi pasión por el descubrimiento y la exploración. Juntos, comenzamos a nombrar las criaturas del jardín, y a aprender sobre sus hábitos y sus características. ¿Sabes que los pájaros pueden volar? Le dije a Lilith mientras observábamos a un grupo de pájaros que volaban sobre nosotros. Sí, respondió Lilith. Y también sé que los peces pueden nadar en el agua. Me reí de su respuesta. Eso es cierto, dije. Pero también hay muchas otras cosas que podemos aprender sobre las criaturas de este jardín. Lilith sonrió y me tomó la mano. Estoy emocionada de aprender contigo, Adán, dijo. Y así, comenzamos nuestra aventura juntos en el jardín del Edén. Capítulo 3. La explicación de los ángeles y el jardín del Edén. Un día, mientras estábamos sentados en la orilla de un río que corría por el jardín, Lilith me miró con curiosidad y me preguntó: Adán, ¿qué son los ángeles? ¿Por qué existen? Me sorprendió la pregunta de Lilith, pero me alegró poder compartir con ella lo que había aprendido sobre los ángeles. Lilith, los ángeles son seres espirituales que Dios creó para que sirvieran a Dios y llevaran a cabo sus órdenes, le expliqué. Cada ángel tiene una función específica y están organizados en una jerarquía compleja. Lilith me miró con interés y me preguntó: ¿y cuáles son las funciones de cada rango de ángeles? Sonreí y comencé a explicarle. Los serafines y los querubines cuidan el trono de Dios y protegen la entrada al cielo. Los tronos, las dominaciones y las virtudes llevan a cabo las órdenes de Dios y mantienen el orden en el universo. Las potestades, los principados y los arcángeles protegen y guían a los seres humanos. Y los ángeles cuidan y protegen a los seres humanos y les ayudan en sus necesidades. Lilith me miró con admiración y me preguntó: ¿y qué es el jardín del Edén? ¿Por qué estamos aquí? Me sentí emocionado de explicarle el propósito del jardín del Edén. Lilith, el jardín del Edén es un lugar de belleza y paz que Dios creó para nosotros. Es un lugar donde podemos vivir en armonía con Dios y con la creación.
Dios nos creó para que fuéramos sus hijos e hijas, y nos puso en el jardín del Edén para que cuidáramos y protegiéramos este lugar y todas las criaturas que viven en él. Lilith sonrió y me tomó la mano. Me alegra saber eso, dijo. Me siento afortunada de estar aquí contigo y de ser parte de la creación de Dios. Capítulo 4. La creación de los ángeles y el jardín del Edén. Desde el punto de vista de los ángeles, recuerdo el momento en que fuimos creados por Dios. Éramos seres espirituales, diseñados para servir a Dios y llevar a cabo sus órdenes. Nuestra creación fue un acto de amor y sabiduría por parte de Dios, y nos sentimos honrados de ser parte de su plan. Desde el principio, supimos que nuestra función era servir a Dios y llevar a cabo sus órdenes. Nos organizamos en una jerarquía compleja, con 9 rangos o coros, cada uno con una función específica. Los serafines y los querubines fueron los primeros en ser creados, y se les asignó la tarea de cuidar el trono de Dios y proteger la entrada al cielo. Luego, vinieron los tronos, las dominaciones y las virtudes, que se encargaron de llevar a cabo las órdenes de Dios y mantener el orden en el universo. Después, vinieron las potestades, los principados y los arcángeles, que se encargaron de proteger y guiar a los seres humanos. Y finalmente, vinieron los ángeles, que se encargaron de cuidar y proteger a los seres humanos y ayudarles en sus necesidades. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Lilith, nos sentimos emocionados de ver cómo se desarrollaría su relación con Dios. Los observamos con interés mientras exploraban el jardín del Edén y aprendían sobre la creación de Dios. Nos sentimos honrados de ser parte de la creación de Dios y de tener la oportunidad de servir a Dios y a los seres humanos. Sabemos que nuestra función es importante, y nos esforzamos por cumplir con nuestras responsabilidades de la mejor manera posible. Mientras observamos a Adán y Lilith, nos damos cuenta de que su relación con Dios es única y especial. Dios los creó para que fueran sus hijos e hijas, y les dio la tarea de cuidar y proteger el jardín del Edén. Nos sentimos emocionados de ver cómo se desarrollará la historia de Adán y Lilith, y cómo cumplirán con su función en la creación de Dios. Sabemos que su relación con Dios es importante, y nos esforzamos por apoyarlos y guiarlos en su camino espiritual. Capítulo 5. El don de los nombres. Después de crear el jardín del Edén, Dios le ordenó a Adán que nombrara a todas las criaturas que habitaban en él. Adán, con entusiasmo, comenzó a nombrar a los animales, las plantas y los elementos naturales. Los ángeles, que habían estado observando a Adán, se acercaron a él y le preguntaron por qué les estaba dando nombres a las criaturas. Adán explicó que Dios le había ordenado que lo hiciera, y que quería que cada ser viviente tuviera un nombre que reflejara su esencia y su propósito en la creación. Los ángeles se sintieron conmovidos por la sabiduría y la creatividad de Adán, y le pidieron que les diera nombres a ellos también. Adán, con una sonrisa, aceptó la petición de los ángeles. Comenzó a nombrar a cada uno de ellos, según sus características y funciones. A uno de los ángeles más hermosos y orgullosos, Adán le dio el nombre de Samael. Con el paso del tiempo, Adán se convirtió en un líder natural en el jardín del Edén. Los ángeles lo respetaban y lo admiraban por su sabiduría y su creatividad. Sin embargo, no todos estaban contentos con la situación. Lilith, la esposa de Adán, se sentía cada vez más envidiosa de la atención que los ángeles le prestaban a Adán. Se sentía como si estuviera siendo relegada a un segundo plano, y que Adán era el que recibía todo el reconocimiento. Un día, mientras Adán estaba ocupado nombrando a los ángeles, Lilith se alejó del grupo y se dirigió hacia un lugar solitario del jardín. Allí, se encontró con Samael, que se sentía igualmente marginado por sus hermanos y su padre. Samael, que se sentía atraído por la belleza y la inteligencia de Lilith, comenzó a hablar con ella, compartiendo sus sentimientos de envidia y resentimiento hacia Adán y los demás ángeles. Lilith, que se sentía sola y sin apoyo, se sintió atraída por la simpatía y la comprensión de Samael. Comenzó a hablar con él más frecuentemente, compartiendo sus sentimientos y sus pensamientos. Así, comenzó a formarse una alianza entre Lilith y Samael, una alianza que tendría consecuencias importantes para el futuro del jardín del Edén y de la humanidad. Capítulo 6. La vida en el jardín del Edén. Un día, Adán y Lilith estaban sentados en la orilla de un río que corría por el jardín, disfrutando del sol y del paisaje. Lilith se volvió hacia Adán y le dijo: Adán, me encanta vivir en este jardín contigo. Es un lugar tan hermoso y pacífico. Adán sonrió y respondió: sí, Lilith. Me encanta también. Me siento muy afortunado de tener una compañera como tú. Lilith se ruborizó y se acercó a Adán, quien la abrazó y la besó en la frente. En otro momento, Adán y Lilith estaban explorando el jardín y encontraron un grupo de animales jugando en un prado. Lilith se rió y dijo: Adán, mira cómo juegan esos animales.
Es tan divertido. Adán sonrió y respondió, sí, Lilith. Es un espectáculo hermoso. Me alegra que podamos disfrutar de esto juntos. Pero con el tiempo, la relación entre Adán y Lilith comenzó a cambiar. Lilith se sintió cada vez más envidiosa de la atención que Adán recibía de Dios y de los ángeles. Comenzó a sentirse resentida y sola. Un día, Lilith se alejó del jardín y se dirigió hacia un lugar solitario. Se sentía sola y resentida, y no sabía qué hacer con sus sentimientos. De repente, sintió una presencia cerca de ella. Se volvió y preguntó, ¿quién está ahí? Un ángel hermoso y orgulloso se presentó ante ella. Soy Samael, dijo el ángel con una sonrisa. Nadie sabía que ese encuentro condenaría a la existencia misma. Pero yo, Adán, puedo ver ahora que fue el comienzo del fin. La semilla de la rebelión y la desobediencia había sido plantada, y pronto daría frutos. La humanidad y el jardín que una vez habíamos compartido nunca volverían a ser los mismos. Capítulo 7. La distancia entre Adán y Lilith. Pasaron muchos años desde que Lilith se encontró con Samael. Adán y Lilith seguían viviendo en el jardín del Edén, pero la distancia entre ellos había crecido. Lilith se había vuelto cada vez más reservada y distante, y Adán no sabía cómo acercarse a ella. Un día, Adán se acercó a Lilith mientras ella estaba sentada en la orilla de un río. Lilith miró hacia arriba y vio a Adán parado frente a ella. ¿Qué quieres, Adán?, preguntó Lilith con una voz fría. Quiero hablar contigo, respondió Adán. Quiero saber qué pasa. ¿Por qué te has alejado de mí? Lilith se encogió de hombros. No sé de qué hablas, dijo. Sí, sabes, insistió Adán. Sabes que algo ha cambiado entre nosotros. ¿Qué es? ¿Qué he hecho para que te alejes de mí? Lilith se levantó y se acercó a Adán. No has hecho nada, Adán, dijo. Es solo que, no sé, no me siento como antes. No me siento como si fuera parte de esto todo. ¿De qué hablas?, preguntó Adán. ¿De qué no te sientes parte? Lilith miró hacia abajo. De todo, dijo. De este jardín, de Dios, de ti, no me siento como si fuera parte de nada de eso. Adán se sintió herido por las palabras de Lilith. ¿No te sientes parte de mí?, preguntó. ¿No te sientes como si fuéramos uno? Lilith se encogió de hombros. No sé, dijo. No lo sé. Lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo de esta manera. No puedo seguir siendo la sombra de Dios, la compañera perfecta de Adán. Quiero ser más que eso. Adán se sintió confundido por las palabras de Lilith. ¿Qué quieres decir?, preguntó. ¿Qué es lo que quieres ser? Lilith miró hacia arriba y vio a Adán con una mirada de desafío. Quiero ser libre, dijo. Quiero ser capaz de tomar mis propias decisiones, de hacer mis propias elecciones. Quiero ser más que solo la compañera de Adán. Adán se sintió herido por las palabras de Lilith. ¿No soy suficiente para ti?, preguntó. ¿No soy lo suficientemente bueno para ti? Lilith se rió. No es eso, Adán, dijo. Es solo que, no sé, no me siento como si tuviéramos nada en común. No me siento como si fuéramos iguales. Adán se sintió enfadado por las palabras de Lilith. ¿No somos iguales?, preguntó. ¿No somos ambos criaturas de Dios? Lilith se encogió de hombros. No sé, dijo. No lo sé. Lo que sí sé es que no quiero seguir viviendo de esta manera. No quiero seguir siendo la sombra de Dios, la compañera perfecta de Adán. Quiero ser más que eso. Adán se sintió triste y solo. Se dio cuenta de que la distancia entre él y Lilith era mayor de lo que había pensado. No sabía cómo acercarse a ella, ni cómo hacer que se sintiera parte de él y del jardín de nuevo. Entiendo, dijo Adán. Entiendo que no quieres seguir viviendo de esta manera. Pero no entiendo por qué no puedes hablar conmigo sobre esto. ¿Por qué no puedes decirme lo que sientes? Lilith se rió. No es tan fácil, Adán, dijo. No es tan fácil como simplemente hablar sobre ello. Hay cosas que no puedes entender, cosas que no puedes ver. Adán se sintió confundido por las palabras de Lilith. ¿Qué cosas?, preguntó. ¿Qué es lo que no puedo entender? Lilith se encogió de hombros. No importa, dijo. No importa. Lo que importa es que yo sé lo que quiero, y yo sé lo que no quiero. Y lo que no quiero es seguir viviendo de esta manera. Adán se sintió triste y solo. Se dio cuenta de que la distancia entre él y Lilith era mayor de... Después de la discusión, Adán y Lilith se separaron. Adán se sintió triste y solo, y no sabía cómo acercarse a Lilith de nuevo. Lilith, por su parte, se sintió orgullosa y no quería hablar con Adán. Pasaron días sin que Adán y Lilith se hablaran.
Adán se dedicó a cuidar el jardín y a hablar con Dios, mientras que Lilith se dedicó a explorar el jardín y a reflexionar sobre sus sentimientos. Pero a medida que pasaban los días, Lilith se sintió cada vez más sola y aislada. Se dio cuenta de que no tenía a nadie con quien hablar, ni nadie que la entendiera. Y fue entonces cuando recordó a Samael, el ángel que había conocido anteriormente. Lilith se sintió atraída por la idea de hablar con Samael de nuevo. Se sintió atraída por la idea de tener alguien con quien hablar, alguien que la entendiera. Y así, se dirigió hacia el lugar donde había conocido a Samael anteriormente. Cuando llegó, encontró a Samael esperándola. Samael sonrió cuando la vio y se acercó a ella. Lilith, dijo Samael. Me alegra verte de nuevo. ¿Qué te trae aquí hoy? Lilith se sintió cómoda con Samael y comenzó a hablar con él sobre sus sentimientos y sus pensamientos. Samael la escuchó atentamente y le ofreció palabras de consuelo y de apoyo. A medida que pasaban los días, Lilith se sintió cada vez más atraída por Samael. Se sintió atraída por su sabiduría y su comprensión. Y se dio cuenta de que Samael era la única persona que la entendía, la única persona que la escuchaba. Adán, por su parte, se sintió cada vez más solo y aislado. Se dio cuenta de que Lilith no quería hablar con él y se sintió triste y confundido. No sabía qué hacer para acercarse a Lilith de nuevo y se sintió cada vez más desesperado. Pero lo que Adán no sabía era que Lilith se estaba alejando de él cada vez más. Se estaba alejando de él y se estaba acercando a Samael. Y eso sería el comienzo de una serie de eventos que cambiarían la historia del jardín y de la humanidad para siempre. Capítulo 8. El abandono de Lilith. Lilith y Adán habían estado viviendo juntos en el jardín del Edén, pero Lilith se sentía cada vez más insatisfecha con su vida. Se sentía atrapada en una relación que no la hacía feliz, y se sentía atraída por Samael, un ángel que había conocido en el jardín. Pero lo que más la molestaba era que se sentía encadenada, como si estuviera en una jaula. Creía que Dios la había creado solo para servir a Adán, y que no tenía derechos ni libertad propia. ¿Por qué debo estar atada a Adán?, se preguntaba Lilith. ¿Por qué no puedo tener mi propia vida, mis propias decisiones? Lilith se sentía llena de odio y resentimiento hacia Adán y hacia Dios. Creía que la habían engañado, que la habían creado solo para servir a los hombres. Un día, Lilith decidió que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Se sintió atraída por la libertad y la emoción que Samael le ofrecía, y decidió abandonar a Adán para estar con él. Adán se sintió devastado cuando se enteró de que Lilith lo había abandonado. No podía entender por qué ella había tomado esa decisión, y se sentía solo y triste. Pero lo que Adán no sabía era que Lilith y Samael habían cometido un pecado grave al abandonar a Adán y al jardín del Edén. Los ángeles del jardín se dieron cuenta de lo que había pasado y se sintieron horrorizados. Lilith y Samael han cometido un pecado grave. Gritó uno de los ángeles. Deben ser castigados por su infidelidad. Los ángeles del jardín se unieron para buscar a Lilith y Samael. Los encontraron en un lugar secreto del jardín, y les dijeron que debían ser castigados por su pecado. Ustedes han abandonado a Adán y al jardín del Edén, dijo uno de los ángeles. Deben ser castigados por su infidelidad. Se les quitarán los derechos que se les otorgaron por su creación. Lilith se sintió aterrada. Sabía que había cometido un pecado grave, y sabía que debía ser castigada. ¡No!, gritó Lilith. No quiero perder mis derechos. No quiero ser castigada. Pero era demasiado tarde. Los ángeles del jardín la castigaron por su pecado, y Lilith y Samael fueron expulsados del jardín del Edén. Adán se sintió triste y solo cuando se enteró de lo que había pasado. Sabía que Lilith lo había abandonado por Samael, y sabía que ella había cometido un pecado grave. ¿Por qué, Dios?, preguntó Adán. ¿Por qué permitiste que Lilith me abandonara y cometiera un pecado grave? Pero no hubo respuesta. Solo el silencio y la tristeza. Capítulo 9. La tristeza de Adán y las consecuencias del pecado de Lilith. Después de la partida de Lilith, Adán se sintió sumido en una profunda tristeza. El jardín que antes había sido un lugar de belleza y alegría, ahora se sentía vacío y solitario. Los ángeles del jardín se reunieron para discutir la situación. ¿Cómo es posible que Lilith haya cometido un pecado tan grave?, preguntó uno de los ángeles. Es porque ha creado conceptos nuevos y dañinos, respondió otro ángel. La traición y la infidelidad son conceptos que no existían antes en el jardín. Y ahora, gracias a la acción de Lilith, existen en nuestra realidad. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó otro ángel. Significa que nuestra propia existencia está en peligro, respondió el ángel. Si la traición y la infidelidad pueden existir en el jardín, entonces también pueden existir entre nosotros.
Y si eso sucede, nuestra propia unidad y armonía estarán en peligro. Dios, que había estado observando la situación, decidió no intervenir. No quiero arruinar mi creación, pensó. La libertad de elección es un don precioso, y no quiero quitarle eso a mis criaturas. Aunque la acción de Lilith haya creado conceptos dañinos, debo permitir que la historia siga su curso. Adán, que había estado escuchando la conversación de los ángeles, se sintió confundido y triste. ¿Por qué, Dios?, preguntó. ¿Por qué permitiste que Lilith me abandonara y creara conceptos dañinos? Pero no hubo respuesta. Solo el silencio y la tristeza. Los ángeles del jardín se dispersaron, cada uno reflexionando sobre la situación. Adán se quedó solo, sintiendo la tristeza y la soledad que lo rodeaban. Y en algún lugar fuera del jardín, Lilith y Samael se encontraban, disfrutando de su nueva libertad y sin saber el daño que habían causado. Capítulo 10. La creación de Eva. Después de la partida de Lilith, Adán se sintió sumido en una profunda tristeza. Dios, que había estado observando la situación, se dio cuenta de la gran dolor que Adán estaba experimentando. Dios vio cómo Adán vagaba por el jardín, solo y sin consuelo. Vio cómo Adán lloraba y se lamentaba por la pérdida de Lilith. Y Dios se dio cuenta de que Adán necesitaba una nueva compañera, alguien que lo consolara y lo hiciera feliz de nuevo. Pero Dios también se dio cuenta de que Adán había sido lastimado profundamente por la infidelidad de Lilith. Y por eso, Dios decidió crear a una mujer que fuera diferente a Lilith. Una mujer que fuera más sumisa y menos independiente. Después de un tiempo, Dios creó a Eva. Eva era una mujer hermosa y dulce, con un corazón lleno de amor y compasión. Pero a diferencia de Lilith, Eva era más sumisa y menos independiente. Eva estaba dispuesta a seguir a Adán y a hacer lo que él quería, sin cuestionar ni discutir. Adán se sintió emocionado y agradecido cuando conoció a Eva. Se dio cuenta de que Eva era la mujer perfecta para él, alguien que lo amaba y lo respetaba sin condiciones. «Te amo, Eva», dijo Adán, tomándola de la mano. «Te amo también, Adán», respondió Eva, sonriendo. Y así, Adán y Eva comenzaron una nueva vida juntos en el jardín. Dios los bendijo y les dio su aprobación, y los ángeles del jardín se alegraron de ver a Adán feliz de nuevo. Pero Lilith, que había estado observando desde lejos, se sintió aterrada. Se dio cuenta de que Dios había creado a Eva para reemplazarla, y se sintió como si su propia existencia estuviera en peligro. ¿Y si Dios decide borrar mi existencia?, pensó Lilith. ¿Y si decide que nunca existí? ¿Qué pasará conmigo entonces? Lilith se sintió consumida por el miedo y la ansiedad. Se dio cuenta de que su propia existencia dependía de la memoria de Dios, y que si Dios decidía olvidarla, ella desaparecería para siempre. Y con eso, Lilith comenzó a planear una forma de asegurarse de que su existencia no fuera olvidada. Pero no sabía que su plan la llevaría a cometer un error aún mayor. Capítulo 11. El renacimiento del amor. Adán se sintió nervioso mientras se acercaba a Eva. La había visto desde lejos, y su belleza y pureza lo habían impresionado. Pero después de lo que había pasado con Lilith, Adán se sentía reacio a darle su confianza a alguien nuevo. Eva, por su parte, se sentía emocionada de conocer a Adán. Había oído hablar de él, y sabía que había sido creado por Dios para ser su compañero. Eva se sentía honrada de haber sido elegida para ser su nueva compañera. Cuando Adán y Eva se encontraron, se sintieron un poco incómodos. Adán no sabía cómo actuar después de lo que había pasado con Lilith, y Eva no sabía cómo acercarse a él. Pero a medida que pasaban más tiempo juntos, Adán comenzó a sentirse más cómodo. Eva era diferente a Lilith, era más inocente y pura. Adán se sentía atraído por su bondad y su generosidad. Eva, por su parte, se sentía emocionada de ver a Adán sonreír de nuevo. Había oído hablar de su tristeza y su dolor después de lo que había pasado con Lilith, y se sentía feliz de poder ayudarlo a superar eso. Un día, mientras estaban paseando por el jardín, Adán se detuvo y miró a Eva. La miró a los ojos y vio la pureza y la inocencia que había en ellos. «Eva», dijo Adán, su voz llena de emoción. «Me siento atraído por ti. Me siento como si pudiera confiar en ti». Eva sonrió y se acercó a Adán. «Yo también me siento atraída por ti, Adán», dijo. «Y yo también quiero que confíes en mí». Adán se sintió emocionado. Se dio cuenta de que estaba lista para volver a amar, para volver a confiar en alguien. Y Eva era la persona perfecta para eso. Así que Adán tomó la mano de Eva y la besó. Eva se sintió emocionada y correspondió a su beso. Y en ese momento, Adán supo que había encontrado a su verdadera compañera.
Capítulo 12. La reunión de los ángeles en el cielo. Los ángeles se reunieron para discutir la situación en el jardín. El arcángel Miguel, jefe de los ángeles, presidió la reunión. Queridos ángeles, comenzó Miguel, la situación en el jardín es cada vez más complicada. La traición de Lilith ha causado un gran daño a Adán y a la armonía del jardín. Es importante que consideremos las posibles consecuencias de sus actos. El arcángel Rafael, encargado de la salud y la curación, habló a continuación. La traición de Lilith ha causado un gran dolor a Adán. Su confianza ha sido rota y su corazón está lleno de tristeza. Es importante que lo apoyemos en este momento difícil. Como ángel de la curación, puedo ver que Adán necesita tiempo para sanar y recuperarse de esta herida emocional. El arcángel Gabriel, encargado de las comunicaciones y los mensajes, agregó: la traición de Lilith también ha causado un gran daño a la armonía del jardín. La confianza entre los seres humanos y los ángeles ha sido rota. Es importante que trabajemos para restaurar la armonía y la confianza en el jardín. Como ángel de las comunicaciones, puedo ver que es importante que Adán y los demás seres humanos se comuniquen de manera efectiva y honesta para evitar futuras traiciones. El arcángel Uriel, encargado de la sabiduría y la iluminación, habló a continuación. La traición de Lilith también ha causado un gran daño a la creación en general. La libertad de elección que Dios les dio a los seres humanos ha sido mal utilizada. Es importante que consideremos las posibles consecuencias de esta acción y cómo podemos ayudar a los seres humanos a tomar decisiones más sabias en el futuro. Como ángel de la sabiduría, puedo ver que es importante que Adán y los demás seres humanos busquen la sabiduría y la guía de Dios en sus decisiones. Justo en ese momento, un nuevo alto serafín, Serafiel, se acercó al grupo. Disculpen, arcángeles, dijo Serafiel. Soy nuevo en este reino y tengo una pregunta. ¿Qué son los conceptos que mencionan? ¿Cómo se relacionan con la situación en el jardín? Los arcángeles se miraron entre sí y sonrieron. Ah, Serafiel, dijo Miguel. Es una excelente pregunta. Los conceptos son como patrones de pensamiento que se crean en la mente de los seres humanos. Son como moldes que se utilizan para dar forma a las experiencias y las emociones. Los conceptos pueden ser buenos o malos, dependiendo de cómo se utilicen. En el caso de Lilith, su concepto de libertad se convirtió en una excusa para rebelarse contra Dios y causar daño a Adán. Después de explicar los conceptos, Miguel continuó. Pero no se preocupen, queridos ángeles. Dios tiene un plan para contrarrestar el daño causado por Lilith. Va a crear un nuevo ser humano, una mujer que será creada de una de las costillas de Adán. Esta mujer será diferente a Lilith, será más humilde y más dispuesta a seguir la voluntad de Dios. Y con ella, Adán podrá encontrar la felicidad y la armonía que había perdido. Los ángeles se miraron entre sí y sonrieron, sabiendo que Dios tenía un plan para restaurar la armonía en el jardín. Capítulo 13. El mazón del mal y el conocimiento en el jardín. Adán y Eva estaban paseando por un camino tranquilo. De repente, Eva se detuvo y miró a Adán con curiosidad. «Adán, ¿qué es eso?», preguntó Eva, señalando hacia un árbol en la distancia. Adán siguió la mirada de Eva y vio el árbol del conocimiento del bien y del mal. «Eso es el mazonlo», respondió Adán. «Es el árbol que Dios nos prohibió tocar». Eva se acercó un poco más y miró con más atención. «¿Por qué nos lo prohibió?», preguntó. Adán se encogió de hombros. «Dios nos dijo que si comíamos del fruto de ese árbol, moriríamos», respondió. «Pero no sé qué otras consecuencias tendría. Solo sé que Dios nos lo prohibió y que debemos respetar su voluntad». Eva se miró a Adán con curiosidad. «¿Por qué crees que Dios nos lo prohibió?», preguntó. Adán se pensó por un momento antes de responder. «No lo sé», respondió. «Solo sé que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Debe haber una razón por la que nos lo prohibió, pero no la conozco». Eva se quedó en silencio por un momento, pensando en las palabras de Adán. Luego, miró el árbol del conocimiento del bien y del mal con una mezcla de curiosidad y temor. «Adán, ¿crees que deberíamos probar el fruto de ese árbol?», preguntó Eva, su voz llena de dudas. Adán se sintió aterrado. «No, Eva», respondió. «Dios nos prohibió tocar ese árbol. No debemos desobedecer a Dios». Capítulo 14. La caída del jardín del Edén. Lilith se encontraba en el exterior del jardín del Edén, en un lugar desolado y árido. Samael, su amante y compañero, se encontraba a su lado, observándola con una mirada intensa. «Lilith, he descubierto algo que debes saber», dijo Samael, su voz baja y misteriosa. Lilith se volvió hacia él, su mirada interrogante. «¿Qué es?», preguntó. Samael se acercó a ella, su rostro cercano al de Lilith.
Dios ha creado una nueva criatura, dijo. Una mujer, igual que tú, pero diferente en muchos aspectos. Lilith se sintió sorprendida y confundida. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Samael sonrió, su sonrisa maliciosa. Quiero decir que Dios ha creado a Eva, una mujer que es la compañera de Adán, el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. Lilith se sintió como si hubiera sido golpeada en el estómago. No podía creer que Dios hubiera creado a otra mujer, una mujer que podría reemplazarla a ella. Se sintió amenazada y humillada. ¿Por qué?, preguntó Lilith, su voz llena de rabia y dolor. ¿Por qué Dios haría algo así? Samael se encogió de hombros. No lo sé, dijo. Pero lo que sí sé es que Eva es una amenaza para ti, Lilith. Una amenaza para tu existencia y tu estatus como la primera mujer creada por Dios. Lilith se sintió como si hubiera sido desafiada, como si alguien hubiera cuestionado su autoridad y su poder. Se sintió decidida a hacer algo al respecto, a proteger su estatus y su existencia a cualquier precio. Lilith se acercó a Adán mientras él estaba solo en el jardín, y comenzó a hablar con él en un tono suave y seductor. Adán, te he estado observando, dijo Lilith. Y he notado que tienes una gran curiosidad y un deseo de entender el mundo que te rodea. Quiero mostrarte algo que te permitirá ver el mundo de una manera diferente. Adán se sintió intrigado, pero también se sintió un poco escéptico. No sabía si podía confiar en Lilith, especialmente después de lo que había pasado con Samael. ¿Por qué me estás haciendo esto?, preguntó. ¿Qué ganas con esto? Lilith se rió suavemente y se acercó un poco más a Adán. No gano nada, Adán, dijo. Solo quiero ayudarte a entender el mundo de una manera más profunda. Y para hacer eso, necesito que bebas de esta bebida. Adán miró la copa que Lilith le ofrecía y se sintió dudoso. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿De dónde lo sacaste? Lilith sonrió y se encogió de hombros. Lo encontré en un lugar secreto del jardín, dijo. Un lugar donde crecen las plantas más raras y poderosas. Esta bebida es hecha de las flores de una de esas plantas, y te permitirá ver el mundo de una manera que nunca has imaginado. Adán se sintió tentado, pero todavía estaba dudoso. No sé, dijo, intentando mantener su distancia. Lilith se rió suavemente y se acercó aún más a Adán. No tienes que tener miedo, dijo. Solo tienes que confiar en mí. Confía en mí, Adán, y te mostraré cosas que nunca has imaginado. Adán se sintió cada vez más tentado por las palabras de Lilith. Comenzó a sentir que ella estaba diciendo la verdad, que ella realmente podía mostrarle algo nuevo y emocionante. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, su voz un poco más suave. Lilith sonrió y le ofreció la copa de nuevo. Bebe de esto, dijo. Y verás. Adán bebió de la copa y, al instante, se sintió paralizado. No podía mover su cuerpo, no podía hablar. Lilith se rió suavemente y se acercó a Adán. Y en ese momento, cometió un acto que cambiaría el curso de la historia. Un acto que sería la primera violación creado hacia el pecado y concepto por igual. Mientras tanto, con Eva estaba sentada en un rincón del jardín del Edén, contemplando la belleza de la naturaleza. De repente, escuchó una voz suave y persuasiva detrás de ella. Eva, ¿por qué estás tan sola?, preguntó la serpiente, Samael disfrazado. Eva se volvió y miró a la serpiente con desconfianza. ¿Qué quieres?, preguntó. La serpiente sonrió. Solo quiero hablar contigo, Eva. Quiero decirte la verdad sobre Adán y sobre ti misma. Eva se rió. No te creo, dijo. No voy a creer en tus mentiras. La serpiente se encogió de hombros. Como quieras, Eva. Pero recuerda que siempre hay más de lo que parece. Eva se levantó y se alejó de la serpiente, decidida a buscar a Adán. Lo encontró en un claro del jardín, acompañado de una mujer que Eva no conocía. Era Lilith. Eva se sintió sorprendida y confundida. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué estaba con Adán? Lilith se rió al ver a Eva. Ah, Eva, dijo. Me alegra verte. Adán y yo estábamos hablando de ti. Eva se sintió incómoda. ¿Qué estabas diciendo?, preguntó. Lilith se encogió de hombros. Nada importante, Eva. Solo que Adán y yo somos muy compatibles. Eva se sintió celosa y confundida. No sabía qué hacer. Así que salió corriendo del claro, llorando por lo que había visto. Después de que Lilith se fue, Adán se sintió paralizado y confundido. No podía mover su cuerpo ni pensar con claridad. La serpiente, Samael disfrazado, se acercó a él y le habló en un tono suave y persuasivo. Adán, no te preocupes, dijo. Te daré un antídoto que te permitirá recuperar el control de tu cuerpo. La serpiente le dio a Adán un fruto pequeño y redondo.
Adán lo comió y, al instante, se sintió revitalizado y con energía. ¿Qué ha pasado?, preguntó Adán. La serpiente sonrió. Lilith te ha hechizado, Adán. Pero no te preocupes, el antídoto te ha curado. Adán se sintió aliviado, pero también confundido. ¿Por qué Lilith me hechizó?, preguntó. La serpiente se encogió de hombros. No lo sé, Adán. Pero lo que sí sé es que Eva está en peligro. Está a punto de comer la manzana prohibida. Adán se sintió asustado. ¿Qué?, preguntó. ¿Por qué lo haría? La serpiente sonrió. No lo sé, Adán. Pero lo que sí sé es que debes encontrar a Eva y convencerla de que no coma la manzana. Si lo hace, las consecuencias serán terribles. Adán se sintió determinado. Debía encontrar a Eva y salvarla de las consecuencias de comer la manzana prohibida. Corrió hacia el lugar donde sabía que Eva estaba, y la encontró justo a punto de comer la manzana. Eva, ¡no!, gritó. No comas la manzana. Es peligroso. Eva se detuvo, mirando a Adán con sorpresa. ¿Por qué no?, preguntó. Adán se sintió desesperado. Porque si lo haces, las consecuencias serán terribles, dijo. Por favor, Eva. No comas la manzana. Eva lloraba amargamente después de descubrir a Lilith con Adán. La serpiente, Samael disfrazado, se acercó a ella, viendo la oportunidad perfecta para manipularla. Eva, ¿por qué lloras?, preguntó la serpiente con una voz suave y compasiva. Eva se volvió hacia la serpiente, con lágrimas en los ojos. Vi a Adán con Lilith, dijo. Me siento traicionada. La serpiente asintió con la cabeza. Sí, Eva. Lilith es una criatura muy especial. Fue creada antes que tú, pero no era tan perfecta como Adán. El Supremo la expulsó del jardín del Edén porque no era digna de estar al lado de Adán. Eva se sintió intrigada. ¿Qué pasó con ella?, preguntó. La serpiente sonrió. Bueno, Eva. Resulta que Lilith ha regresado para reclamar su lugar al lado de Adán. Y parece que Adán está dispuesto a aceptarla. Eva se sintió devastada. No podía creer que Adán la estuviera rechazando por Lilith. La serpiente continuó hablando, utilizando sus poderes de ángel para nublar la mente de Eva. Eva, ¿por qué no te das cuenta de que eres especial a tu manera?, dijo la serpiente. ¿Por qué no te das cuenta de que tienes el poder de cambiar tu destino? Eva se sintió confundida y desorientada. La serpiente continuó hablando, susurrando palabras de engaño en el oído de Eva. Come la manzana, Eva, dijo la serpiente. Come la manzana y descubrirás tu verdadero potencial. Serás igual que Lilith, y Adán te amará por quien eres. Eva se sintió tentada. Quería ser igual que Lilith. Quería que Adán la amara. Y así, con la mente nublada por las palabras de la serpiente, Eva tomó la manzana y la mordió. Adán corrió hacia el lugar donde había dejado a Eva, con el corazón latiendo con ansiedad. La encontró sentada en un rincón del jardín, con la manzana en su mano. Al ver que Eva se había comido la manzana, Adán se sintió asustado. Eva, ¿qué has hecho?, preguntó, intentando mantener la calma. Eva se volvió hacia Adán, con una sonrisa en su rostro. He descubierto el secreto, dijo, con una voz suave y seductora. Adán intentó razonar con Eva, pero ella no parecía escuchar. La serpiente, Samael disfrazado, se rió en silencio, viendo cómo Adán intentaba salvar a Eva. La serpiente utilizó sus poderes para hacer que Eva tentara a Adán. Eva se acercó a Adán, con una mirada seductora en sus ojos. Adán, ¿por qué no comes la manzana también?, preguntó Eva, con una voz suave y persuasiva. Así podremos estar juntos y compartir el conocimiento y el poder que la manzana nos da. Adán se sintió tentado. Quería estar con Eva, y quería descubrir el secreto que ella había descubierto. La serpiente utilizó sus poderes para nublar la mente de Adán, haciéndolo creer que comer la manzana era la única manera de estar con Eva. Y así, Adán tomó la manzana y la mordió. Al instante, sintió una sensación de poder y conocimiento que nunca había experimentado antes. La serpiente se rió en silencio, viendo cómo Adán y Eva habían caído en su trampa. Ahora, ambos estaban condenados a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Capítulo 15. El castigo y el exilio. Dios se presentó ante Adán y Eva, su rostro lleno de tristeza y decepción. ¿Por qué desobedecieron mis órdenes?, preguntó Dios. ¿Por qué comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Adán y Eva se miraron entre sí, llenos de culpa y vergüenza. Eva me tentó, dijo Adán. Me dijo que comer del fruto me daría conocimiento y poder. Eva se defendió. La serpiente me engañó, dijo. Me dijo que no moriría si comía del fruto, y que sería como Dios. Dios suspiró. Ustedes han desobedecido mis órdenes, dijo. Han contaminado sus almas con el pecado.
Por lo tanto, los castigo y los destierro del jardín del Edén. Adán y Eva se sintieron devastados. Sabían que habían cometido un error grave. Mientras tanto, Samael y Lilith se escondían en las sombras, observando la escena con ansiedad. No podemos creer que esto haya sucedido, dijo Samael. Nunca pensamos que nuestros actos tendrían consecuencias tan graves. Lilith asintió. Lo hicimos por amor, dijo. Queríamos estar juntos y compartir nuestra pasión. No sabíamos que esto sucedería. Pero antes de que pudieran seguir hablando, los ángeles de Dios se presentaron ante ellos. Samael, tú has sido el instigador de esta desobediencia, dijo Miguel, el arcángel. Eres un ángel caído, un traidor a la confianza de Dios. Tu belleza y tu luz se han convertido en oscuridad y mentira, dijo Gabriel. Ya no eres digno de ser llamado ángel. Te quitamos tus deberes y tus responsabilidades, dijo Rafael. Ya no serás un servidor de Dios, sino una aberración, un ser sin propósito ni dirección. Y te llamamos Lucifer, dijo Uriel, no porque seas un portador de luz, sino porque eres un ser que ha sido consumido por la oscuridad y la mentira. Samael se sintió horrorizado al escuchar estas palabras. Sabía que había cometido un error grave, pero no sabía que sería castigado de esta manera. Lilith se sintió igualmente horrorizada. No, 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 gritó. No pueden hacer esto. Lo hicimos por amor. Pero los ángeles no se apiadaron de ella. Lilith, tú has sido la compañera de Samael en este pecado, dijo Miguel. Eres la que ha ayudado a corromper a Adán y Eva. Por lo tanto, te quitamos tu humanidad y te convertimos en un demonio. Y también te llamamos la puta, dijo Gabriel. La traidora, la que ha engañado a Adán y Eva. Y también te llamamos la madre de la oscuridad, dijo Rafael. La que ha dado origen a la maldad y al pecado. Lilith se sintió horrorizada al escuchar estos títulos. Sabía que había cometido un error grave, pero no sabía que sería castigada de esta manera. Y así, Samael y Lilith fueron desterrados al infierno, donde serían castigados por toda la eternidad. Samael se convirtió en Lucifer, una aberración, un ser sin propósito ni dirección, y Lilith se convirtió en un demonio, la traidora. Epílogo. El destierro. En el preciso momento en que Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén, la atmósfera cambió. La luz del sol se oscureció y una sombra cayó sobre la tierra. Adán y Eva se miraron entre sí, llenos de tristeza y desesperación. Sabían que habían cometido un error grave y que ahora debían enfrentar las consecuencias. ¿Qué hemos hecho?, preguntó Eva, llorando. Hemos desobedecido a Dios, respondió Adán, con la cabeza baja. En ese momento, el ángel del Señor se presentó ante ellos. Adán y Eva, ustedes han sido desterrados del jardín del Edén, dijo el ángel. Deben dejar este lugar y nunca volver. Adán y Eva se miraron entre sí y luego se dieron la vuelta para mirar el jardín del Edén por última vez. La belleza y la perfección del lugar les dolieron en el corazón. Adiós, jardín del Edén, dijo Adán, con la voz temblorosa. Adiós, respondió Eva, llorando. Y con eso, Adán y Eva salieron del jardín del Edén, dejando atrás la perfección y la inocencia para enfrentar un mundo desconocido y lleno de desafíos. Pasado. 2 personas se sentaron en la base del árbol, envueltos en sus brazos. La oscuridad de la noche los rodeaba, pero ellos se sentían seguros y cómodos en cada otros. No importa si estamos fuera del Edén, dijo uno de ellos. Mientras estemos juntos, podemos crear nuestro propio Edén. La otra persona sonrió y se acercó a él. Tienes razón, dijo. Juntos, podemos hacer cualquier cosa. Presente, un hombre alto y musculoso caminaba solo por la sabana, su figura imponente se destacaba en la distancia. Su pelo castaño oscuro caía sobre sus hombros, y sus ojos dorados brillaban en la luz del sol. Medía más de 2 metros y 50 centímetros de altura, y su cuerpo musculoso se movía con facilidad. Llevaba una bolsa de cuero al hombro, y una lanza de piedra y madera estaba incrustada en el suelo a su lado. Se agachó para beber de una calabaza de agua, y su rostro serio se reflejaba en la superficie del líquido. Por un momento, se quedó allí, disfrutando del silencio y la tranquilidad de la sabana. Pero de repente, un rugido retumbó en la distancia. El hombre se giró rápidamente, y vio a un grupo de dinosaurios carnívoros acercándose hacia él. Eran grandes y feroces, con dientes afilados y ojos hambrientos. El hombre se preparó para la lucha, su lanza en mano. Sabía que debía ser rápido y preciso si quería sobrevivir. Los dinosaurios se acercaban, y él se dispuso a enfrentarlos. Solo entonces, se reveló su identidad. Era Adán, el primer hombre, que había sido expulsado del jardín del Edén y ahora luchaba por sobrevivir en un mundo hostil. Capítulo 17. La preparación de la carne. Adán se levantó temprano, listo para comenzar su día.
Sabía que tenía mucho trabajo por hacer, especialmente después de la cacería del día anterior. La carne de los dinosaurios era un tesoro valioso, y Adán estaba determinado a hacerla comestible. Comenzó por limpiar la carne, quitando cualquier parte que no fuera comestible. Luego, la cortó en trozos más pequeños y la colgó de un árbol para que se secara al sol. Mientras trabajaba, Adán se encontró de repente transportado al pasado, a un momento en que él y Eva habían estado luchando por sobrevivir en un mundo hostil. Pasado. Adán se encontraba en el bosque, rodeado de árboles altos y densos. Era un día caluroso y soleado, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros. Adán y Eva habían estado caminando durante horas, buscando algo que comer. Su estómago rugía de hambre, y su cuerpo estaba débil por la falta de alimento. De repente, Eva gritó y señaló hacia un conejo que corría por el suelo. Adán se lanzó hacia él, lo atrapó y lo mató con un golpe rápido. Eva se acercó a él, sonriendo. «Lo hicimos», dijo. «Lo hicimos, Adán». Adán sonrió de vuelta. «Sí, lo hicimos», dijo. «Ahora tenemos comida». Pero cuando miraron el conejo muerto, se dieron cuenta de que no sabían cómo cocinarlo. No tenían herramientas, ni fuego, ni nada. Así que, con una mirada de desesperación, Adán y Eva se miraron el uno al otro y se decidieron a comer el conejo crudo. La carne era dura y amarga, pero ellos la comieron con ansia, sabiendo que era su única esperanza de sobrevivir. Presente Adán se encontraba de nuevo en su cueva, rodeado de las herramientas y los objetos que había creado para sobrevivir. Miró hacia atrás, recordando el momento en que él y Eva habían comido su primer conejo. Había sido un momento difícil, pero también había sido un momento de victoria. Habían sobrevivido, y habían encontrado una forma de alimentarse en un mundo hostil. Adán se levantó de su asiento y se acercó a la carne de dinosaurio que había colgado para secar. La miró con satisfacción, sabiendo que pronto tendría una comida nutritiva y deliciosa. Comenzó a cortar la carne en trozos más pequeños, preparándola para cocinarla. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en los momentos que había pasado en el jardín del Edén. Recordó el día en que había sido creado, y cómo había visto a Dios caminando por el jardín. Recordó la sensación de paz y de armonía que había sentido en aquel lugar, y cómo había podido comunicarse con Dios de manera tan fácil. También recordó el día en que había conocido a los animales del jardín, y cómo había podido nombrarlos y entender su naturaleza. Recordó la sensación de asombro y de maravilla que había sentido al ver la belleza y la diversidad de la creación. Adán se sacudió los pensamientos y se centró en su tarea. Cocinó la carne en un fuego que había encendido en la cueva, y luego se sentó a comer. La carne estaba deliciosa, y se sintió agradecido por tener una comida tan nutritiva. Mientras comía, Adán se dio cuenta de que había estado viviendo en la cueva durante mucho tiempo. Había encontrado una rutina y una sensación de seguridad en su vida. Presente Adán se encontraba en el bosque, recogiendo frutas y verduras para su comida del día. Había estado trabajando durante horas, y su cuerpo comenzaba a sentir el cansancio. Decidió que era hora de descansar un rato, así que se sentó en la base de un árbol grande y se apoyó en el tronco. Cerró los ojos y dejó que el sol cálido le calentara la cara. Mientras descansaba, su mente comenzó a vagar hacia el pasado. De repente, se encontró transportado a un momento en que Eva había dado a luz a sus primeros hijos, Caín y Abel. Pasado la escena se desplegó ante sus ojos como si fuera ayer. Eva estaba acostada en una cama de hojas y ramas, con una sonrisa de dolor y de alegría en su rostro. Adán estaba a su lado, sosteniendo su mano y mirando con ansia hacia el futuro. Caín fue el primero en nacer, y Adán recordó la sensación de orgullo y de responsabilidad que había sentido al ver a su hijo por primera vez. Luego, nació Abel, y Adán se sintió abrumado por la emoción y la gratitud. Adán recordó cómo había mirado a Eva y había visto la fatiga y la alegría en su rostro. Había tomado a sus hijos en brazos y los había mirado con amor y admiración. La escena se desvaneció, y Adán se encontró de nuevo en el presente, sentado en la base del árbol. Sonrió al recordar el nacimiento de sus hijos, y se sintió agradecido por la vida y la familia que había construido. Adán se quedó sentado en la base del árbol durante un rato más, disfrutando del recuerdo de la llegada de sus hijos al mundo. Se sintió afortunado de haber podido experimentar ese momento tan especial, y se dio cuenta de que la paternidad había sido una de las experiencias más gratificantes de su vida. Después de un rato, Adán se levantó y se estiró. Se sintió un poco más descansado después de su pequeño descanso, y decidió que era hora de seguir adelante con su día. Comenzó a caminar de nuevo por el bosque, buscando más frutas y verduras para su comida. Mientras caminaba, se dio cuenta de que el bosque estaba lleno de vida y de sonidos.
Los pájaros cantaban en los árboles, y los insectos zumbaban en el aire. Adán se sintió conectado con la naturaleza, y se dio cuenta de que era parte de un mundo mucho más grande que él mismo. Se sintió agradecido por la oportunidad de vivir en este mundo, y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para protegerlo y cuidarlo. Después de un rato de caminar, Adán llegó a un claro en el bosque. En el centro del claro había un pequeño estanque de agua, rodeado de flores y plantas. Adán se sintió atraído por el estanque, y se acercó a él para beber un poco de agua. Mientras bebía, Adán se dio cuenta de que el estanque era un lugar muy especial. El agua era clara y fresca, y las flores y plantas que lo rodeaban eran hermosas y fragantes. Adán se sintió en paz en ese lugar, y se dio cuenta de que era un lugar donde podía encontrar tranquilidad y descanso. Capítulo 19. La debilidad de Adán. Mientras revisaba sus suministros, Adán se dio cuenta de que le faltaba algo importante para salir a cazar y explorar el exterior. Se levantó y se dirigió a un rincón de la cueva, donde guardaba sus herramientas y equipo. ¿Dónde puse mi cordón de cuero?, se preguntó Adán, buscando entre sus herramientas. El cordón de cuero era importante para él, ya que lo utilizaba para transportar sus suministros y herramientas mientras estaba fuera de la cueva. Adán buscó durante unos minutos, pero no pudo encontrar el cordón de cuero. Se sintió frustrado y preocupado, ya que sabía que no podía salir sin él. Se sentó en el suelo, intentando recordar dónde lo había dejado la última vez. Debo haberlo dejado en el jardín, se dijo Adán, recordando que había utilizado el cordón de cuero para atar algunas plantas en el jardín. Se levantó y se dirigió hacia la entrada de la cueva, decidido a buscar el cordón de cuero en el jardín antes de salir. Mientras se dirigía hacia el jardín, Adán se detuvo un momento y cerró los ojos, recordando un momento feliz de su pasado en el Edén. Adán recordó el día en que había visto un majestuoso león por primera vez en el Edén. El león era enorme y poderoso, con un pelaje dorado que brillaba bajo el sol. Adán recordó cómo había estado tan impresionado por la majestuosidad del león que había decidido nombrarlo Leónidas, rey de la selva. Había sido el primer animal que había nombrado en el Edén, y había sentido un gran orgullo y satisfacción al hacerlo. Adán sonrió al recordar la forma en que Leónidas había caminado hacia él, con su pelaje dorado brillando bajo el sol. Había sido un momento mágico, y Adán se sintió afortunado de haberlo experimentado. Pero el recuerdo también trajo una punzada de tristeza a Adán. Recordó cómo había perdido el Edén, y cómo nunca podría regresar a ese lugar de perfección y felicidad. Suspiró y abrió los ojos, recordando que debía seguir adelante y encontrar la forma de sobrevivir en este nuevo mundo. Presente. Después de buscar durante un rato, Adán finalmente encontró el cordón de cuero que había estado buscando. Estaba atado a una rama de un árbol en el jardín, exactamente donde lo había dejado la última vez que lo había utilizado. Adán se sintió aliviado al haber encontrado el cordón de cuero. Ahora podía planificar su salida para buscar el material que le faltaba. Decidió que saldría al amanecer del día siguiente en busca de una fuente de agua dulce. El río que había encontrado anteriormente estaba contaminado y no era seguro beber de él. Adán sabía que encontrar una fuente de agua dulce era crucial para su supervivencia. Con su plan en mente, Adán regresó a su cueva y se preparó para la noche. Se sentó en el suelo y comenzó a comer la carne del dinosaurio que había cazado anteriormente. La carne era dura y sabía a hierba, pero Adán se la comió con gusto. Sabía que necesitaba mantener su fuerza y energía para enfrentar los desafíos del día siguiente, por eso regresó a su casa para poder comer de la carne de los dinosaurios que él cazó. Adán se agachó junto al fuego, girando la carne del dinosaurio para que se asara por igual. El olor a carne asada llenó el aire, y Adán se sintió un poco más animado. Pero mientras miraba la carne, su mente se desvió hacia el pasado. Recordó el día en que él y Eva estaban en el Edén, y cómo había nombrado a todos los animales, incluyendo al león que más tarde se convertiría en su enemigo. Lo había nombrado Ariel, que significaba león de Dios. Pero después de que él y Eva comieron del árbol prohibido, Dios les dijo: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y también les dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a Eva le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto. Con dolor darás a luz hijos. Adán recordó cómo, después de ser expulsados del Edén, él y Eva tuvieron que enfrentar un mundo hostil.
y cómo los animales, que antes habían sido sus amigos, se convirtieron en sus enemigos. Y recordó cómo Ariel, el león que había nombrado en el Edén, se convirtió en su enemigo y lo atacó. Adán tuvo que defenderse y mató al león con un golpe de su cuchillo de piedra. Adán se sintió invadido por un sentimiento de tristeza y culpa. Se había sentido tan mal después de matar al león, y Eva había tenido que consolarlo. Adán, no fue tu culpa, le había dicho Eva, abrazándolo. Tenías que defenderte. El león te habría matado si no lo hubieras matado tú primero. Presente Adán abrió los ojos y miró la carne del dinosaurio, que ya estaba lista. La sacó del fuego y la puso en una piedra plana, listo para comer. Pero su mente aún estaba en el pasado, recordando el día en que mató a Ariel, el león de Dios. Y se dio cuenta de que esa había sido la comida más dolorosa que había tenido. La carne del león había sido dura y amarga, pero lo que había sido aún más difícil de tragar había sido el sentimiento de culpa y tristeza que había sentido después de matarlo. Día siguiente Adán se despertó temprano, listo para salir en su búsqueda de agua potable. Se estiró y se puso de pie, sintiendo un poco de dolor en sus músculos después de la larga caminata del día anterior. Se miró alrededor y se recordó a sí mismo que estaba solo en este mundo hostil. No había nadie que lo ayudara o lo apoyara. Mientras caminaba, Adán se encontró con varios dinosaurios. Pero en lugar de luchar contra ellos, se escondió detrás de una roca para que no lo encontraran. Adán recordó cómo había sido de fuerte en el Edén. Había podido levantar una pequeña montaña con facilidad, y correr de punta a punta del jardín en cuestión de días. Era rápido como un rayo y tenía una resistencia increíble. Su piel era dura como la piedra, y no sentía dolor ni fatiga. Pasado recordó cómo había podido caminar entre los animales sin temor, porque ellos lo habían respetado y admirado. Recordó cómo había podido nombrar a todos los animales, y cómo ellos habían venido a él para que les diera un nombre. Pero todo cambió cuando comió la manzana prohibida. Dios le dijo: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Y también les dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Adán recordó cómo se enteró de su debilidad cuando peleó con un dinosaurio. Estaba confiado en su fuerza, pero pronto se dio cuenta de que no era el mismo hombre que había sido en el Edén. El dinosaurio lo atacó con ferocidad, y Adán casi murió. Pero Eva intervino, distrayendo al dinosaurio con una piedra. Adán aprovechó la oportunidad y tomó la misma piedra, clavándosela al dinosaurio en el corazón. La sangre le cayó encima, y Adán se quedó en shock. Lloró no solo porque había matado a un animal por primera vez, sino también porque se dio cuenta de cuán débil era. La manzana le había quitado su fuerza y su resistencia, y ahora se sentía vulnerable y expuesto. Presente. Adán se secó las lágrimas y continuó su búsqueda de agua potable. Sabía que no podía permitirse el lujo de recordar el pasado demasiado tiempo. Tenía que mantenerse enfocado en el presente y en su misión de encontrar agua para sobrevivir en este mundo hostil. Capítulo 20. El descubrimiento del río. Adán continuó su búsqueda de agua potable, caminando durante horas a través del paisaje árido y rocoso. El sol brillaba intensamente en el cielo, y Adán se sentía cada vez más sediento y cansado. De repente, escuchó el sonido de agua corriendo en la distancia. Adán se detuvo y escuchó atentamente, intentando localizar la fuente del sonido. Después de unos minutos de caminata, Adán llegó a un valle estrecho y profundo, donde encontró un río cristalino que corría a través de la roca. El agua era clara y fresca, y Adán se sintió invadido por una sensación de alivio y gratitud. Se arrodilló junto al río y bebió largos tragos de agua, sintiendo como su sed se extinguía y su cuerpo se revitalizaba. Luego, se lavó la cara y las manos en el agua fresca, sintiendo cómo se limpiaba de la suciedad y el sudor del viaje. Mientras se lavaba, Adán recordó el río que había en el Edén, donde había pasado horas caminando junto a sus orillas y admirando su belleza. Se sintió un poco melancólico al recordar aquel lugar, pero también se sintió agradecido por haber encontrado un nuevo lugar de belleza y vida en este mundo hostil. Después de lavarse, Adán se sentó en una roca junto al río y se quedó allí durante un rato, disfrutando del silencio y la paz del lugar. Se sintió renovado y revitalizado, y supo que estaba listo para seguir adelante en su viaje. Adán siguió caminando a lo largo del río, admirando su belleza y buscando cualquier señal de que el agua fuera potable.
Mientras caminaba, notó que el río se estrechaba y se profundizaba, y que la corriente se volvía más rápida. De repente, Adán vio algo que lo hizo detenerse en seco. Un pequeño manantial de agua clara y cristalina brotaba de la roca y se unía al río. Adán se sintió emocionado y esperanzado. ¿Podría ser que este manantial fuera la fuente de agua potable que había estado buscando? Adán se acercó al manantial y se arrodilló para probar el agua. La encontró fresca y dulce, y se sintió aliviado y agradecido. Finalmente había encontrado una fuente de agua potable. Mientras bebía del manantial, Adán se sintió renovado y revitalizado. Se dio cuenta de que esta fuente de agua podría ser la clave para su supervivencia en este nuevo mundo. Y se sintió agradecido por haber encontrado algo tan valioso en un lugar tan hermoso. Adán se estaba disfrutando del agua fresca del manantial cuando de repente escuchó un ruido en la distancia. Se detuvo en seco y se escondió detrás de una roca, intentando no hacer ningún ruido. Mientras esperaba, el ruido se fue acercando y Adán pudo ver que era uno de los peores dinosaurios que había visto hasta ahora. Era un tiranosaurio rex, uno de los depredadores más feroces del mundo primordial. Adán se sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver al dinosaurio acercarse al manantial. Se dio cuenta de que el agua potable que había encontrado era también un lugar de encuentro para los animales, y que él estaba en peligro. El tiranosaurio rex se acercó al manantial y comenzó a beber del agua. Adán se quedó quieto, intentando no hacer ningún ruido que pudiera alertar al dinosaurio de su presencia. Mientras observaba al dinosaurio, Adán se dio cuenta de que necesitaba encontrar una forma de proteger el manantial y asegurarse de que el agua potable llegara a su cueva sin peligro. Se le ocurrió una idea y comenzó a pensar en cómo podría implementarla. Adán se quedó quieto, observando cómo el tiranosaurio rex se alejaba. Se sintió aliviado de que el animal no lo hubiera atacado, pero también se dio cuenta de que no podía confiar en que el agua del río fuera potable. Comenzó a pensar en una forma de obtener agua potable y llevarla a su cueva. Recordó que había visto un lugar donde el río se estrechaba y formaba una pequeña cascada. Si podía encontrar una forma de desviar el agua de la cascada hacia un canal, podría llevar el agua potable hasta su cueva. Adán se puso a pensar en cómo podría construir un sistema de irrigación para llevar el agua potable a su cueva. Se le ocurrieron varias ideas, pero sabía que necesitaba encontrar una forma segura y eficiente de hacerlo. Mientras pensaba, Adán también se dio cuenta de que tenía que tener cuidado con el agua que caía por la cascada. Sabía que el agua que caía por la cascada no era potable, y no quería que se mezclara con el agua potable que estaba intentando obtener. Después de un rato de pensamiento, Adán se sintió listo para comenzar a trabajar en su plan. Se puso en marcha, decidido a encontrar una forma de obtener agua potable y llevarla a su cueva. Adán comenzó a trabajar en su plan, utilizando rocas y ramas para construir un canal que desviara el agua de la cascada hacia su cueva. Trabajó durante horas, sudando y esforzándose para asegurarse de que el canal estuviera bien construido. Mientras trabajaba, Adán también tuvo que tener cuidado con el agua que caía por la cascada. Sabía que el agua que caía por la cascada no era potable, y no quería que se mezclara con el agua potable que estaba intentando obtener. Después de un rato de trabajo, Adán finalmente completó el canal. Se sintió orgulloso de su trabajo y se dio cuenta de que había encontrado una forma de obtener agua potable y llevarla a su cueva. Adán se acercó al canal y vio que el agua estaba fluyendo suavemente hacia su cueva. Se sintió aliviado y agradecido de haber encontrado una forma de obtener agua potable. Pero justo cuando Adán se estaba relajando, escuchó un ruido en la distancia. Se detuvo en seco y se preguntó qué podría ser. ¿Sería otro animal peligroso? ¿O algo peor? Adán se quedó quieto, escuchando atentamente para tratar de determinar qué era el ruido. Pero no pudo escuchar nada más. El silencio era absoluto. Adán trabajó durante horas en la construcción de la valla. Utilizó ramas y rocas para crear una barrera sólida que rodeara su cueva y su suministro de agua. Se aseguró de que la valla fuera lo suficientemente alta y fuerte para mantener a los animales peligrosos fuera. Mientras trabajaba, Adán se sintió orgulloso de su trabajo. Se dio cuenta de que estaba creando un hogar seguro y protegido para sí mismo. También se sintió agradecido por la oportunidad de empezar de nuevo en este nuevo mundo. Finalmente, después de mucho esfuerzo, la valla estuvo terminada. Adán se retrocedió para admirar su trabajo y se sintió satisfecho con el resultado. La valla era sólida y segura, y Adán se sintió protegido y seguro detrás de ella. Con la valla terminada, Adán se sintió listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara en este nuevo mundo. Se dio cuenta de que todavía había mucho que aprender y descubrir, pero se sintió preparado para enfrentar cualquier cosa que viniera.
Capítulo 21. La expansión del jardín. Después de días de trabajo arduo, Adán finalmente había terminado de construir el sistema de irrigación para llevar el agua potable desde la cascada hasta la cueva. También había logrado desviar el agua no potable de la cascada para que no se mezclara con el agua potable. Un día, mientras Adán estaba inspeccionando su trabajo, notó algo sorprendente. El suelo alrededor de la cueva, que antes era árido y estéril, ahora parecía ser fértil y listo para ser cultivado. Adán se sintió emocionado y motivado por este descubrimiento. Se dio cuenta de que ahora podía expandir su jardín, que hasta ahora estaba limitado a la cueva. Podía crear un jardín más grande y diverso, utilizando el suelo fértil y el agua potable que ahora tenía disponible. Con una sonrisa en el rostro, Adán comenzó a planificar su nuevo jardín. Se imaginó cultivando frutas y verduras, y criando animales para tener una fuente de alimento estable. Se sintió orgulloso de sí mismo por haber logrado crear un sistema de irrigación que le permitiría vivir de manera más autosuficiente. Después de un largo día de trabajo en el jardín, Adán decidió descansar un rato. Se sentó en una roca, mirando hacia el valle que se extendía ante él. El sol comenzaba a ponerse, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros. Pasado, Adán y Eva caminaban por un paisaje árido y desolado. Habían sido expulsados del Edén, y ahora tenían que enfrentar un mundo hostil y desconocido. Adán recordó cómo habían tenido que luchar para encontrar comida y refugio, y cómo habían pasado noches enteras sin dormir, temiendo por su seguridad. Después de mucho tiempo y esfuerzo, llegaron a un claro rodeado de montañas. En el centro del claro, había un lago potable que brillaba bajo el sol. Adán y Eva se miraron el uno al otro, y sin necesidad de palabras, supieron que habían encontrado un nuevo hogar. Presente. Adán se despertó de su recuerdo, sintiendo una mezcla de tristeza y nostalgia. Se dio cuenta de que ahora estaba solo, y que Eva no estaba allí para compartir sus recuerdos y sus experiencias. Se levantó de la roca, y se dirigió de nuevo hacia su jardín, decidido a seguir adelante y a crear un nuevo futuro para sí mismo. Meses después, Adán se encontraba sentado en una roca, mirando hacia su jardín con una expresión pensativa. Había estado trabajando duro para cultivar sus plantas y hacer que su jardín fuera cada vez más próspero. Pero ahora, estaba pensando en algo más. Me gustaría tener algunos animales, se dijo a sí mismo. Algo que pueda domesticar y criar para tener una fuente de alimento estable. Comenzó a pensar en cómo podría hacerlo. Recordó que Eva había sido muy hábil para criar animales en el pasado. Adán recordó cómo Eva había descubierto que los animales podían ser domesticados. Había sido en un valle rodeado de montañas, donde habían encontrado un grupo de cabras salvajes. Eva había observado que las cabras eran muy curiosas y que se acercaban a ella sin temor. Eva había comenzado a alimentar a las cabras con hierbas y frutas, y pronto habían empezado a seguirle. Adán recordó cómo Eva había sido capaz de domesticar a las cabras, y cómo habían empezado a criarlas para obtener leche y carne. Presente. Adán se despertó de su recuerdo, sintiendo una sonrisa en su rostro. Se dio cuenta de que podría intentar hacer lo mismo que Eva había hecho en el pasado. Comenzó a pensar en cómo podría encontrar animales salvajes y domesticarlos. Primero, necesito encontrar un lugar donde puedan pastar, se dijo a sí mismo. Y luego, necesito construir una muralla para evitar que se escapen y se metan en mi jardín. Adán se levantó de la roca, decidido a empezar su nuevo proyecto. Se dirigió hacia el valle, buscando un lugar adecuado para encontrar animales salvajes y empezar a domesticarlos. Capítulo 22. El nacimiento de una nueva vida. Presente. Adán se sentó en una roca, mirando hacia el valle que se extendía ante él. Habían pasado muchos años desde que se había separado de Eva, y ahora se encontraba solo, rodeado de la naturaleza. A pesar de la soledad, Adán se sentía en paz. Había aprendido a vivir con la naturaleza y a apreciar su belleza. Pero a medida que se sentaba allí, Adán no pudo evitar pensar en su pasado. Pensó en Eva, en su relación y en los hijos que habían tenido juntos. Pensó en Caín, su hijo mayor, y en la trágica historia que lo rodeaba. Pasado. Eva se acercó a Adán, con una expresión preocupada en su rostro. Adán, no entiendo qué me está pasando, dijo Eva. Me siento diferente, como si algo estuviera creciendo dentro de mí. Adán se detuvo en su trabajo y miró a Eva con curiosidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Adán. Eva se encogió de hombros. No lo sé, dijo. Pero me siento más pesada, como si estuviera engordando. Adán se rió. Quizás estás comiendo demasiado, dijo. Pero Eva no se rió. No, Adán, dijo. Es algo más. Algo que no entiendo. Adán se sintió confundido.
No sabía qué estaba pasando con Eva, pero estaba claro que algo estaba cambiando en su cuerpo. Meses después, Eva se encontraba en una cueva, gritando de dolor. Adán estaba a su lado, sosteniéndola y tratando de calmarla. ¿Qué está pasando?, preguntó Adán, asustado. Eva no respondió. Solo gritó de nuevo, y de repente, un pequeño ser salió de su cuerpo. El niño dio un llanto fuerte al nacer, y Adán se sorprendió al ver la criatura. Era pequeña y delicada, pero parecía ser una versión en miniatura de ellos mismos. Adán se sintió asustado y confundido, pero también se sintió lleno de amor y curiosidad hacia la criatura. Tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo cerca de su pecho. Al instante, el niño se tranquilizó. Dejó de llorar y se quedó mirando a Adán con ojos grandes y curiosos. Adán se sintió conmovido por la mirada del niño. Se sentía como si estuviera conectado a él de alguna manera, como si fuera una parte de él mismo. ¿Qué es esto?, preguntó Adán, sosteniendo al niño en sus brazos. Eva sonrió, exhausta pero feliz. No lo sé, dijo. Pero creo que es nuestro hijo. Después de que Caín naciera, Adán y Eva se sintieron abrumados por la responsabilidad de cuidar a su nuevo hijo. Como padres primerizos, no sabían qué hacer ni cómo cuidar a Caín. Pero como vivían en un entorno natural, rodeados de animales, comenzaron a observar cómo estos cuidaban a sus crías. Vieron cómo las madres animales alimentaban a sus bebés, cómo los protegían y cómo los enseñaban a sobrevivir. Adán y Eva se dieron cuenta de que podían aprender de los animales. Comenzaron a copiar algunas de sus acciones, como darle de mamatar a Caín. Eva se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado después del parto, y que ahora tenía leche para alimentar a su hijo. Adán se sintió asombrado al ver cómo Eva podía alimentar a Caín de esa manera. Se dio cuenta de que su cuerpo era capaz de hacer cosas que él no entendía, y se sintió agradecido por la forma en que Eva podía cuidar a su hijo. A medida que pasaban los días, Adán y Eva se fueron sintiendo más seguros en su papel de padres. Aprendieron a cambiar a Caín, a bañarlo y a protegerlo de los peligros del entorno. Y aunque todavía tenían mucho que aprender, se sintieron agradecidos por la oportunidad de cuidar a su nuevo hijo. Tiempo después, nació Abel, el hermano de Caín. Adán y Eva se sintieron felices de tener otro hijo, y se dieron cuenta de que su familia estaba creciendo. Presente. Adán se despertó de su recuerdo, sintiendo una sonrisa en su rostro. Había estado pensando en cómo criar animales, pero su mente había viajado al pasado, recordando los momentos en que había sido padre por primera vez. Se sintió agradecido por los recuerdos, y se dio cuenta de que todavía había mucho que aprender en la vida. Pero aunque sonreía, se le notaba la tristeza en sus ojos. Los sucesos que habían pasado después de la llegada de Caín y Abel aún pesaban en su corazón. La pérdida de su relación con Eva, la rivalidad entre sus hijos, y el trágico final que había separado a su familia, todo eso aún dolía. Adán suspiró, sintiendo el peso de la nostalgia y la tristeza. Se levantó de la roca donde estaba sentado y comenzó a caminar por el jardín, perdido en sus pensamientos. La sonrisa que había tenido momentos antes se había desvanecido, reemplazada por una expresión de melancolía y reflexión. Capítulo 23. El descubrimiento de los glifos. Adán se sentó en su jardín, rodeado de las plantas y los animales que había cuidado durante tanto tiempo. Había pasado mucho tiempo desde que había creado su muralla para proteger al ganado y las plantas, y se sentía orgulloso de lo que había logrado. Mientras se sentaba, Adán recordó el día en que había descubierto que podía utilizar los glifos. Había sido un día como cualquier otro, pero mientras estaba trabajando en su jardín, había sentido una extraña sensación en sus manos. Era como si pudiera sentir la energía de la tierra fluyendo a través de él. Pasado. Adán recordó el día en que había descubierto que podía utilizar los glifos. Había sido un día como cualquier otro, pero mientras estaba trabajando en su jardín, había sentido una extraña sensación en sus manos. Era como si pudiera sentir la energía de la tierra fluyendo a través de él. De repente, había recordado la piedra que había encontrado tiempo atrás. La había guardado en un lugar seguro, sin saber qué hacer con ella. Pero en ese momento, había sentido una conexión con la piedra, y había sabido que podía utilizarla para hacer algo especial. Adán se levantó y se dirigió a un lugar cercano, donde había guardado la piedra. La sacó de su escondite y la sostuvo en su mano. La piedra comenzó a brillar suavemente, y Adán sintió la energía de la tierra fluyendo a través de él. Decidió intentar utilizar la piedra para hacer algo simple. Quería hacer que una pequeña planta que había estado cuidando creciera un poco más. Sostuvo la piedra cerca de la planta y se concentró en la energía que sentía. Después de unos momentos, la planta comenzó a crecer lentamente. Adán se sintió emocionado y sorprendido.
Había funcionado. Había utilizado la piedra para hacer que la planta creciera. Adán se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Podía utilizar la piedra para hacer muchas cosas más. Podía utilizarla para ayudar a sus animales, para proteger su jardín, para hacer que sus plantas crecieran más fuertes y saludables. Presente. Adán se sacudió el recuerdo y se centró en el presente. Estaba trabajando en un nuevo proyecto, utilizando los glifos para crear un sistema de riego para su jardín. Quería asegurarse de que sus plantas recibieran la cantidad adecuada de agua, sin desperdiciarla. Adán sostuvo un glifo en su mano y se concentró en la energía que sentía. La energía comenzó a fluir a través de él, y Adán la dirigió hacia el sistema de riego. La energía hizo que el agua fluyera a través de los canales, llegando a las plantas exactamente donde se necesitaba. Adán se sintió satisfecho con el resultado. Los glifos eran una herramienta poderosa, y estaba emocionado de seguir explorando sus posibilidades. Pero a pesar de la belleza que lo rodeaba, Adán no podía evitar sentir una profunda tristeza y remordimiento. Habían pasado años desde que había sido expulsado del jardín del Edén, y aunque había encontrado una forma de vivir en armonía con la naturaleza, sus pecados pasados seguían atormentándolo. La presencia, que una vez había sido una fuente de poder y de inspiración para él, ahora se sentía como una carga. La utilizaba para mantener su jardín y protegerse a sí mismo, pero las consecuencias de su uso eran cada vez más frecuentes. Tenía pesadillas sobre sus errores pasados, y los recuerdos dolorosos de su relación con Eva y su expulsión del Edén seguían siendo una fuente de dolor y sufrimiento. Adán se levantó y se dirigió hacia un rincón del jardín, donde había plantado un árbol especial. Era un árbol que había crecido a partir de una semilla que había encontrado en el Edén, y que ahora se había convertido en un símbolo de su conexión con la naturaleza y con su propio pasado. Se sentó a la sombra del árbol y cerró los ojos, intentando encontrar la paz y la tranquilidad que tanto anhelaba. Pero incluso en el silencio, sus pensamientos seguían atormentándolo. ¿Por qué no puedo perdonarme a mí mismo?, se preguntó, con una voz apenas audible. ¿Por qué no puedo dejar de lado el pasado y seguir adelante? No había respuestas, solo el silencio y la oscuridad de sus propios pensamientos. Adán se quedó sentado allí, sumido en su propia tristeza y remordimiento, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Adán se encontraba en una de sus raras incursiones fuera de su jardín, explorando el mundo que se extendía más allá de la muralla que había creado con la ayuda de los glifos y la presencia. La muralla era una barrera poderosa que protegía su hogar de cualquier amenaza, y Adán se sentía seguro al saber que estaba allí para protegerlo. Mientras caminaba, Adán escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio a un hombre que se acercaba hacia él. El hombre era alto y delgado, con cabello castaño y ojos azules, que brillaban en la luz del sol. Adán se sintió sorprendido por la similitud que había entre este hombre y él mismo. Se levantó y se acercó hacia él, con una mezcla de curiosidad y cautela. «Hola», dijo el hombre, con una sonrisa amistosa. «Me llamo Seth. Estoy buscando a alguien». Adán se sintió intrigado. «¿A quién buscas?», preguntó. Seth se detuvo, con una expresión determinada en el rostro. «Estoy buscando a un hombre llamado Adán», dijo. «Mi madre me habló de él. Me dijo que era un hombre amable e inteligente, y que era muy importante que lo encontrara». Adán se sintió sorprendido. ¿Cómo sabía este hombre su nombre? Se sintió curioso y decidió invitar a Seth a su jardín. «Ven», dijo Adán. «Pasa a mi hogar. Estoy seguro de que podemos hablar más sobre esto». Seth asintió y siguió a Adán hacia el jardín. Cuando llegaron, Seth se detuvo en seco, sorprendido por la belleza que se desplegaba ante él. Es increíble», dijo Seth, con la boca abierta. «Nunca había visto algo así». «¿Cómo lo has creado?». Adán sonrió, orgulloso de su creación. «Me alegra que te guste», dijo. «Este es mi hogar. Aquí es donde vivo y trabajo». Seth asintió, todavía mirando a su alrededor con asombro. «Es un lugar muy especial», dijo. «Puedo sentir la energía de la tierra aquí». Adán se sintió intrigado. ¿Cómo era posible que Seth pudiera sentir la energía de la tierra? Se sintió curioso y decidió preguntarle más. ¿Qué pasa a continuación? Adán decide contarle a Seth sobre su conexión con la presencia y los glifos. ¿O decide mantener su secreto y seguir observando a Seth para aprender más sobre él? Adán se sentó en una roca, mirando a Seth con curiosidad. ¿Por qué buscas a Adán?, preguntó Adán, mirando a Seth con curiosidad. Seth se detuvo, con una expresión seria en el rostro. Es porque es mi padre», dijo. «Mi madre me dijo que lo buscara y que lo encontrara».
Adán se sintió sorprendido, aunque en el fondo ya lo sabía. El parecido entre Seth y él era innegable, y esa sonrisa, era la misma sonrisa que él tenía antes de ser expulsado del Edén. ¿Qué sabes sobre ese hombre llamado Adán?, dijo Adán, intentando mantener la calma. Seth se encogió de hombros. Solo sé muy poco sobre él, dijo. Mi madre me dijo que era un tipo amable, que amaba a sus hijos y que era curioso sobre la vida y el mundo. Adán se sintió conmovido por las palabras de Seth. Era cierto, él había sido un hombre amable y curioso antes de ser expulsado del Edén. Pero después de todo lo que había pasado, no sabía si todavía era ese hombre. ¿Qué pasa a continuación? ¿Adán decide revelar su identidad a Seth o sigue manteniendo el secreto? ¿Y qué más te dijo tu madre sobre Adán?, preguntó Adán, intentando seguir la conversación sin revelar su identidad. Seth se detuvo, pensando por un momento. Me dijo que era un hombre que amaba la naturaleza y que tenía una conexión especial con la tierra, dijo. Me dijo que era un hombre que había vivido en un lugar muy hermoso, un lugar llamado Edén. Adán se sintió intrigado por las palabras de Seth. ¿Cómo sabía Eva sobre el Edén? Se sintió curioso por saber más. ¿Y qué te dijo tu madre sobre el Edén?, preguntó Adán, intentando seguir la conversación. Seth se encogió de hombros. Me dijo que era un lugar muy hermoso, un lugar donde la naturaleza era perfecta y donde la gente vivía en armonía con la tierra, dijo. Me dijo que Adán había vivido allí con ella, y que habían sido muy felices. Adán se sintió conmovido por las palabras de Seth. Era cierto, el Edén había sido un lugar muy hermoso, y él y Eva habían sido muy felices allí. Se sintió curioso por saber más sobre lo que Eva había dicho a Seth sobre su vida en el Edén. ¿Y para qué crees que tu madre te envió a buscar a Adán?, preguntó Adán, intentando seguir la conversación sin revelar su identidad. Seth se detuvo, con una expresión triste en el rostro. Me dijo que está en los últimos momentos de su vida, dijo. Me dijo que como mucho le quedará un año desde que me fui en su búsqueda. Ella quiere estar al lado de Adán, porque él es el único que la hizo feliz, aunque sea por última vez. Adán se sintió conmovido por las palabras de Seth. Eva estaba muriendo, y ella quería verlo a él antes de irse. Se sintió abrumado por la emoción, y no supo qué decir. ¿Y qué crees que Adán podría hacer por ella en sus últimos momentos?, preguntó Adán, intentando mantener la calma. Seth se encogió de hombros. No lo sé, dijo. Pero mi madre me dijo que Adán es el único que puede hacer que se sienta en paz antes de irse. Ella quiere que él esté allí para ella, para que pueda decirle adiós. Adán se sintió conmovido por las palabras de Seth. Eva quería que él estuviera allí para ella, para que pudieran decirse adiós. Se sintió abrumado por la emoción, y no